Esta noche vamos a abordar un tema principal y tres temas menores. Los temas menores por los cuales vamos a empezar: los movimientos populares de reforma del siglo XI. Luego veremos los cátaros y la Inquisición. Y finalmente, entonces, el tema mayor: el surgimiento de los mendicantes, franciscanos y dominicos, las universidades y el gran papel que desempeñaron algunos franciscanos y dominicos. Vamos a abordar estos movimientos populares de reforma. Primero, la Pataria del siglo XI y el caso de Pedro Baldo. La Pataria era un movimiento popular. Mucha gente pobre lo formaba. La palabra viene de una vestidura larga que ellos usaban, pero los identificaba como gente pobre. Para los que los denigraban, eran una chusma andrajosa. Eran cristianos. Los patarinos querían reprimir, atacar esas iglesias, esas comunidades que estaban presididas por curas indignos. A veces les declaraban huelgas litúrgicas para que con las iglesias vacías no pudieran administrar los sacramentos. Era un pueblo indignado, lleno de un fervor, del deseo de una iglesia más conforme al Evangelio. En 1057, el diácono Arialdo y el notario Landolfo Cota de la arquidiócesis de Milán representaban a un grupo de gente que estaba ya hartos de un clero que practicaba la simonía, es decir, el comerciar con las cosas santas, y no respetaba la castidad propia de su estado, y eso era público. Los patarinos tenían la misma agenda que un grupo ilustre de reformadores romanos, ya los iremos encontrando. Querían poner fin a la simonía, es decir, la venta de los santos. Querían echar a un lado esos curas que no guardaban la castidad, y querían poner fin de una vez por todas a los nombramientos episcopales por el dedo laico, por las autoridades laicas. Era la agenda de que más tarde sería Gregorio VII. El obispo de Milán, Guido de Velate, cuya elección fue comprada, se las amañó para que los líderes de la Pataria, Arialdo y Landulfo, fueran excomulgados. Y el Papa eligió delegados de él para investigar esta situación. Eran Anselmo de Baggio, que más tarde sería Alejandro II, Hildebrando, que sería Gregorio VII, y San Pedro Damián, 3 eclesiásticos intachables. Y estos señores examinaron todo el asunto y se pusieron de parte de los patarinos. El monje Hildebrando más tarde garantizó la elección del Papa Nicolás II contra otros candidatos corruptos que presentaban las familias romanas, que todavía tenían no tanta influencia como en el siglo X, pero en este siglo XI ellos todavía influían mucho en las elecciones papales. Nicolás II logró que un obispo que había sido electo de manera irregular se sometiera a la obediencia del Papa. Y Guido acabó aceptando el anillo de manos del Papa Nicolás. Y fue también el Papa Nicolás II quien, a propuesta de Enrique III, nombró obispo de Lucca a su legado Anselmo de Baggio, que había hecho un gran papel en toda esta investigación, y acabaría siendo el Papa Alejandro II, que le sucediera en la silla de Pedro. Los patarinos apoyaron como obispo de Milán al candidato de Gregorio VII contra el emperador, contra Enrique IV. Más tarde, el ala radical de los patarinos sería condenada en el Concilio de Letrán de 1179. Algunas de estas personas acabaron luego en grupos heréticos, etc., pero hubo un grupo que mantuvo su comunión con la Iglesia Católica. Veamos ahora el caso de Pedro Baldo. Es emblemático. Pedro Baldo era un rico comerciante de Lyon que repartió su fortuna entre los pobres.
y se dedicó a predicar en pobreza. Envió a sus discípulos de dos en dos a predicar la penitencia. El lema de los valdenses: vuelta a la iglesia pobre de los apóstoles. Para ellos, la Sagrada Escritura era todo. Tenían un gran amor a la Sagrada Escritura. Particularmente, eran sensibles a los avisos de Jesús contra la riqueza. Quedémonos con este dato, porque este dato nos va a acompañar en este estudio del siglo XII, luego veremos el siglo XIII y luego va a continuar en los siglos XIV y todavía incluso en el XV vamos a ver grupos muy marcados por este deseo de la pobreza en la jerarquía y en el clero. Con ellos comienza propiamente el gran movimiento bíblico laico del medioevo. Era un fervor evangélico y era un desafío a la jerarquía y a las abadías, porque llamaban a muchos curas perros mudos, porque no predicaban, y estos laicos predicaban. El obispo de León les prohibió predicar, alegando que no tenían tanta formación. Y el Concilio III de Letrán confirmó la prohibición. La jerarquía los malinterpretó porque desconfiaba de ellos. Y entonces ellos se radicalizaron, los valdenses. Llegaron al punto de hacer depender la validez de los sacramentos de la calidad de vida de los sacerdotes que los ofrecían. Los reformadores gregorianos, en cierto sentido, insistían en lo mismo. Ellos querían un clero digno para que administrara los sacramentos. Los valdenses rechazaban la sucesión de los obispos. Ellos consideraban que el hecho de ellos hacerse responsables de la palabra ya los constituía en verdaderos sucesores de los apóstoles por obra del Espíritu. Negaban el purgatorio, rechazaban el orar por los difuntos y la misa por sus almas. Es verdad que en esta época ya había una gran exageración en estas misas por los difuntos, casi que el culto se concentraba mucho en eso. Rechazaban el culto a los santos, de las indulgencias, del juramento, del servicio militar y de la pena de muerte. Rechazaban la unión de la Iglesia con los poderes civiles y reducían los sacramentos al bautismo y la Eucaristía, como más tarde harán algunos de los reformadores del siglo XVI. El Papa Lucio, en el año 1184, excomulgó a los valdenses y, en cambio, Inocencio III, que era un hombre bien autoritario, logró que algunos volvieran al seno de la Iglesia. Comentan algunos historiadores que es primera vez que el laicado intenta dar una solución por sí mismo a un serio problema pastoral, pero se expresaron en términos que se apartaban de la tradición de la Iglesia. Cierto que en sus esfuerzos se advertía un deseo sincero de fidelidad al Evangelio, pero el clericalismo reinante los malinterpretó. Al día de hoy, en Italia, hay unos 30.000 valdenses que practican esta fe. Vamos ahora, en breve, vamos a estar proyectando la próxima presentación que tiene que ver con los cátaros. Los cátaros, la palabra cátaro viene de una palabra griega que significa los puros, los puros. ¿En qué contexto surgió la herejía cátara? Estos hombres se consideraban siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, y vivían en un ambiente donde el Padre de Jesús era presentado como un señor feudal. La misa se celebraba de espaldas al pueblo, como se celebró hasta los días anteriores al Vaticano II, y el sacerdote celebraba sumergido en lo sagrado, en una lengua que la gente no comprendía. La Eucaristía no era una experiencia de comunión, sino a veces de alejamiento, donde el sacerdote estaba en contacto con lo sagrado y los fieles contemplaban esa experiencia.
Para la gente corriente, Cristo no era accesible. El contacto con Cristo era un privilegio de los monjes y luego de los monjes de los que administraban los sacramentos. No había traducciones de los libros sagrados al lenguaje popular. Fue algo que los cátaros van a hacer. Y si las hubiera habido, mucha gente no podía leer. Fíjense que todavía a comienzos del siglo XIX, en algunos países, en los sectores populares, más del 90% de la población no sabía leer. Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Eso no está tan lejos. Los cátaros, dice Michael Fraseto, fueron la amenaza más seria contra la Iglesia Católica en Europa. Se extendieron por las ciudades del sur de Francia. Los obispos muchas veces eran percibidos como enemigos de las libertades de las ciudades porque muchos obispos eran a su vez señores feudales que ponían impuestos, requisitos, leyes, normas, controles del comercio, de la entrada, de la salida, del movimiento de bienes y personas. La iglesia, que estaba anclada en el orden rural, no sabía cómo hablarle a estos incipientes burgueses letrados que iban surgiendo en el renacer de las ciudades. Mucha gente sencilla se escandalizaba de los recursos en dinero que poseía la jerarquía y muchos curas de parroquias rurales apenas tenían cómo subsistir y con todas las consecuencias que eso trae. ¿Qué pensaban los cátaros? Se cree que ellos provienen de una herejía que se llamaba los bogomilas, los siervos de Dios, los agradables a Dios en el idioma búlgaro, que de allá parece que vino con el regreso de los cruzados que cruzaron por esas tierras. Regresaba el dualismo maniqueo, es decir, dos principios, un principio del bien y un igual tamaño, un principio del mal. Muchos de estos cátaros eran docetas, es decir, negaban que el Hijo de Dios hubiera podido encarnarse y asumir realmente una humanidad, un cuerpo, porque rechazaban los cátaros todo lo material, lo veían como algo corrupto. Descalificaban muchas prácticas piadosas, por ejemplo, venerar las imágenes, incluso los crucifijos. Rechazaban el bautismo por agua, el bautismo de niños y también el matrimonio. Esto les causó mucho problema. Su única oración era el Padre Nuestro. Protestaban contra el clero rico y poderoso y eso les ganó mucha popularidad. Rechazaban lo material, la actividad sexual, el apetito por la comida, por ejemplo, las actividades que producían dinero, un rechazo total, y las vanidades mundanas. El dualismo cátaro proclamaba que el mundo había sido creado por Satán, el dios maligno del Antiguo Testamento. Por lo tanto, toda la creación era diabólica. Satán había creado seres humanos con barro en su interior. Tenía un concepto pésimo de lo que era la naturaleza humana. ¿Por qué los cátaros atrajeron a tantas personas? Hay varios motivos. Poseían una rigurosa organización, un dinamismo misionero y resistencia. Sus miembros eran comerciantes y artesanos. Su competencia y honestidad eran notables. Aquí tenemos ya una primera línea de atracción. Los cátaros estaban criticando a un clero y obispos que habían perdido su prestigio en muchas regiones y determinados ambientes sociales. Por ejemplo, el clero de esta región de Francia, el Languedoc, vivía en la opulencia y la relajación. Lo vamos a ver con el mapa de Francia, donde queda el Languedoc. Los cátaros dieron a muchos el sentido de la vida comunitaria y promovieron la solidaridad mutua. Ese apoyo era débil en la sociedad católica de la época, si dejamos de lado los incipientes gremios. El carácter esotérico, extraño, ¿no? Y el frío ritual de los cátaros no parece haber debilitado su poder de atracción. Aquí tenemos el segundo motivo por qué los cátaros atrajeron tanta gente. Los cátaros llevaban adelante una pureza y una radicalidad que los hacía líderes, ¿no? Su postura era atractiva. Su doctrina de oposición entre cuerpo y alma era simple y respondía, ¿no?, a algunas tensiones no resueltas. Celebraban una ceremonia del espíritu como respuesta alternativa a la Eucaristía.
La misa se celebraba en latín y era ajena a la participación de la comunidad. En cambio, las ceremonias de los cátaros tenían una cierta participación. Los cátaros evangelizaban usando textos en lengua popular que entendía todo el mundo. Cuarto, las mujeres podían alcanzar el grado de perfecta, al igual que los hombres. Es decir, podían recibir el consolamentum. Aquí tenemos una imagen que pareciera recordar ese rito. Un ritual que elevaba al afiliado de creyente a perfecto. Por ejemplo, la esposa del conde de Foix, un noble cercano al conde de Tolosa, que es de los grandes líderes del catarismo. Esta mujer era una perfecta, había recibido el consolamiento. Aquí vemos el castillo de Foix, de donde vivió esta mujer. Y también los cátaros criticaban la autoridad de la iglesia jerárquica, ¿no? Algunos nobles, este es el caso tal vez más famoso, Ramón VI, conde de Tolosa, no hizo nada por reprimir a los cátaros o por combatir la herejía. Él mismo probablemente era un cátaro también. Esta es la zona de Francia, el Languedoc, donde más se establecieron los cátaros. Y hubo otra zona en la Italia del norte. Es curioso aquí el río Ródano, que nos va a servir en la próxima clase. O sea, acuérdense de este río, que lo veremos de nuevo, ¿no? Los cátaros representaron un grave desafío para la iglesia. El legado del Papa, Pedro de Castelnau, acusó al conde de Tolosa de saquear varios monasterios, y proteger a los herejes. El conde fue excomulgado. Y Pedro de Castelnau, legado papal, fue asesinado en el 1208. Esto desató una respuesta violenta del papado y de toda la jerarquía. Se sabe que ellos discutieron y más tarde Pedro de Castelnau fue asesinado. Todo el mundo le echó la culpa al conde de Tolosa. Inocencio III respondió con una cruzada. Era el papa reinante, Inocencio III, que va a morir, si mal no recuerdo, en el 1216. Este hombre le dijo a los nobles del norte de Francia, que estaban en comunión con el papado y muy interesados en las tierras del sur de Francia, que estaban en todo el Languedoc, por ejemplo, que estaba en manos de estos nobles, que muchos de ellos profesaban el catarismo. Les proponen organizar una cruzada, por supuesto, encantados los señores del norte. Se organizaron de una manera más eficiente toda la actividad de investigación contra los herejes, y de ahí viene lo que se llama la Inquisición. Y el Papa va a poner la Inquisición en manos de los hombres más honestos y preparados de la época. Ya los veremos más tarde en esta misma clase, los dominicos, los hijos de Santo Domingo de Guzmán, la orden de los predicadores. ¿Y de qué se trata esta institución? De investigar, que es inquirir, y así va a surgir la Inquisición, que es el tema que nos va a ocupar en breve. Vamos a hablar entonces de la Inquisición. Esta palabra, que tiene la peor fama del mundo, viene de investigar. Fíjese, la Edad Media nos da la Inquisición, la Edad Moderna nos da mucho de investigación, que es inquirir. Claro que tienen dos sentidos, depende del contexto. La Inquisición lamentablemente tuvo antecedentes. Ya, por ejemplo, el emperador Teodosio reprimió a un grupo de hombres que mataron a un funcionario en el 390, hubo una matanza. Ahí recordarán que fue cuando San Ambrosio de Milán le impide entrar en la iglesia, lo obliga a hacer penitencia. San Agustín, que al principio trató de llevarlo todo por las buenas, acabó aprobando el uso de la fuerza contra los donatistas, que secuestraban iglesias, impedían el culto, etc.
etc. El derecho imperial bizantino condenó a muerte a los maniqueos, ¿no? Los condenó a la muerte, la pena de muerte. Justiniano en el siglo VI persiguió a los herejes. En el siglo VIII, finales del siglo VIII, Carlomagno organizó la matanza de Verdún, en la que fueron masacrados miles de sajones, ¿no? No se sabe cuántos, pero se sabe que fueron muchos. Y los que se convirtieron por miedo a esa matanza. ¿Cómo sería que más tarde el obispo de Lieja criticó las medidas brutales contra herejes reales y supuestos? Y Bernardo de Claraval, el hombre que predicó la Segunda Cruzada, él criticó que en Europa tan tranquilamente se asesinaran hermanos nuestros judíos y herejes cristianos católicos. Sin temblarle la mano, pusieron muerte a los judíos porque ellos iban en cruzada. Ya había ocurrido las matanzas en la primera cruzada del 1095, la que conquista Jerusalén en el 1099. Esa cruzada también hizo masacres de judíos a medida que avanzaba por los Balcanes hacia el Asia Menor. ¿Cuáles son los primeros pasos de la Inquisición? En el año 1163, a petición de príncipes y obispos, el Concilio de Tours fijó un procedimiento de averiguaciones. Eso se llama inquisiciones eclesiásticas. De ahí va a venir la palabra. En latín, el verbo inquirere significa averiguar, investigar, buscar adentro. Ustedes se van a reír, pero esta gente tiene una cierta reserva de condenar a alguien sin saber qué es lo que está haciendo. Y eso lo va a investigar. Pero lo va a investigar como se investigaba en la época, torturando a veces. En aquella época se torturaba. Hoy en día, como ustedes saben, lamentablemente también se tortura, ¿no? En el 1179, el tercer concilio de Letrán convoca una cruzada contra los albigenses. Albi, una ciudad del sur francés, estaba llena de cátaros. La respuesta fue fría a ese llamado a que hubiera una expedición armada contra esta gente. En el año 1184, Lucio III, de acuerdo con Federico I Barbarroja, promulgó una decretal que excomulgaba a todos los herejes que conscientemente profesaran alguna herejía y pedía a los obispos que se encargaran de inquirir, de inspeccionar, de ver quién era denunciado en todas las localidades consideradas refugios de herejes, porque hay que saber que muchos herejes eran clandestinos, o sea, mantenían como una especie de clandestinidad y eran una criptoactividad, una actividad escondida. Bueno, estamos a finales del siglo XII y aquí están los orígenes de la Inquisición. En este mandato de Lucio III en el 1184. Porque esto se va a ir perfilando, enfocando, profundizando, organizando cada vez más. Federico I Barbarroja fue el primero en imponer castigos legales. Y los investigadores dicen que la primera pena de muerte a fuego que se haya podido documentar ocurrió por mandato de Pedro de Aragón, dominios límite con los Pirineos, con el Languedoc francés, o sea que toda esta zona había muchos cátaros que cruzaban de un lado y otro de los Pirineos. Es curioso cómo los mismos senderos que sirvieron a los cátaros más tarde en el siglo XX servirán a patriotas franceses escapando del nazismo, judíos que quieren escapar del nazismo a una España que estaba controlada por Franco, pero en teoría era neutral. Pues en el 1197 se ha documentado la primera pena de muerte a fuego. Inocencio III, en su bula Vergentis Insenium, confirmaba lo dicho en el 1184. El pecado de herejía fue declarado de lesa majestad. Recordemos que esta es una época donde se está redescubriendo el derecho romano, que se está enseñando en esas primeras universidades que van existiendo. Lesa majestad era: usted ha atentado contra la vida del emperador, usted ha atentado contra lo más sagrado de nuestra sociedad. Este concepto
tuvo su origen en el derecho romano y contemplaba penas severas. La Iglesia la iba a atenuar con su misericordia y también realizando un gesto que tiene algo también, diríamos, de falta de verdadera compasión. La Iglesia condena y el brazo secular ejecuta la sentencia, ¿no? Con eso a lo mejor se tranquilizaba alguna conciencia, pero no deja de ser algo horrible, ¿no? El 14 de enero de 1208, cuando asesinan a Pedro de Castelnau, que veíamos antes, Inocencio III declara a Raimundo cómplice de los cátaros y pide, como yo les decía antes, a Felipe Augusto que organice una cruzada. Imagínense, un hombre que ambicionaba esos territorios que quedaban al Mediterráneo. Así es que Francia se va a ir constituyendo como nación. Esta cruzada cátara es muy importante para la constitución del Reino de Francia más tarde. El cuarto concilio de Letrán extiende para toda la Iglesia lo que se había estipulado en el 1199 de todas estas investigaciones y averiguaciones. Luis VIII en el 1226 emite una ordenanza. Todo hereje condenado por el tribunal episcopal será castigado sin dilación con la animadversio debita, con la debida hostilidad a su pecado. O sea que esta animadversio debita, una sociedad sacral donde Dios y lo sagrado era lo más importante, donde los reyes gobernaban por la gracia de Dios y por derecho divino, ahora se encargan de castigar a estos herejes. 1229 va a querer la Inquisición episcopal, va a adquirir forma definitiva. Se decretó por primera vez la composición de un tribunal permanente, un colegio permanente de jueces con poderes episcopales delegados, cuya misión única consistía en inquirir, buscar, pesquisar a los herejes y llevarlos ante su tribunal. De 45 artículos de esta reunión, unos 20 se ocupaban de la cuestión de los herejes, porque estaban muy extendidos en este siglo XIII. Los cátaros, como decía al comienzo, llegaron a ser una seria amenaza para la Iglesia Católica en algunas regiones de Francia. En 1231, el Papa Gregorio IX, que yo creo que este Papa era sobrino de Inocencio III, le llamaban el cardenal Ugolino, que fue el que presentó a Francisco de Asís a Inocencio III, su tío, acepta que los herejes amonestados reciban la pena de muerte. Y la Inquisición ahora pasa a ser una institución pontificia directamente del Papa. Y a esta nueva orden religiosa de hombres que se han distinguido por su formación, por su mesura, por su pobreza, el Papa le va a encargar la Inquisición, de llevar adelante la Inquisición. En el 1252 se introdujo el uso de la tortura en el proceso. Se sabe, hay muchos casos, de que el Papa perdonaba a todos los que se reconciliasen con la Iglesia dentro del año de la acusación, ¿no? Esto es una tarja que recuerda a los condenados por la Inquisición en este pueblo de Rivadavia, ¿no? Una evaluación de la Inquisición. Aquella sociedad cristiana consideró la herejía como un atentado contra las bases de la misma sociedad. Hay que verlo así, ¿no? O sea que la Iglesia tenía un poder enorme, era la que legitimaba a los reyes, y los reyes también veían en la Iglesia una gran ayuda para su gobierno y para sus intereses, de modo que todo ese poder constituido ve en la herejía una amenaza para su propia base. Eso va a ocurrir muchas veces en la historia. Esto ocurre por el poder que tiene la Iglesia, el poder que tienen las monarquías. Cuando sea el Estado que tenga ese poder, va a ser lo mismo. O sea, va a ocurrir que habrá gobiernos que el que se atreva a criticar una medida del gobierno lo interne en una institución psiquiátrica. Eso ocurrió en el siglo XX, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque se debe al poder. Hacía siglos que la sociedad no conocía a toda una facción
deviacionista. Las mismas autoridades temporales eran súbditos del Papa. En aquellos tiempos, casi todos opinaban que la herejía merecía castigo. Era una opinión corriente de la época. Obispos y reyes estaban de acuerdo. Fueron los reyes y los príncipes quienes iniciaron la represión judicial y luego la iglesia la legitimó y la asumió como propia. Ocurre en un momento en el cual el derecho romano es mejor conocido y ese derecho consideraba la disidencia o herejía en materia religiosa como un crimen contra el monarca, como un crimen de lesa majestad. En el pasado se había aplicado la pena de muerte a los maniqueos. No es raro que ahora también se aplicase esa pena de muerte. En aquellos tiempos, por supuesto, se ignoraban plenamente los derechos naturales. No se distinguió entre los que escogieron libremente la herejía y los que habían crecido en ello. Se va a dar esa terrible situación. En su intento por afirmar su poder, reyes, papas y obispos actuaban en la vida pública con descuido de la caridad y de la justicia. Antes de seguir adelante, quiero leerle dos juicios sobre la Inquisición. El primero es de Joseph Lords, que escribía en 1935. La Inquisición fue una institución terrible. Por ella se vertió mucha sangre inocente. Por ella se perpetraron muchas crueldades, pero no sería históricamente serio querer achacar a la Iglesia en exclusiva los abusos de la Inquisición. Culpables fueron igualmente las ideas de la época, todavía rudas y brutales en algunos aspectos, pero naturalmente también la unión vital de lo religioso y lo estatal. También, en fin, hay que destacar con toda energía el alto concepto de la verdadera fe que aquí se manifiesta. Es el supremo bien sobre la tierra, nada comparable, y menos a la vida corporal. La Inquisición y la quema de herejes desaparecieron, no con los reformadores, ellos también las aprobaron, sino con la Ilustración del siglo XVIII. En esto es también una mala comprensión de la fe, porque no puede uno pretender que ama a Dios a quien no ve, si no respeta al hermano, si no ama al hermano a quien ve. Y un segundo análisis de John Dwyer en su Church History del 1985 dice: la Inquisición es sin duda el mayor escándalo que ha desfigurado la vida de la Iglesia, y cualquier intento de explicarlo diciendo que los hombres de aquella época no podían distinguir la herejía de la revolución está desencaminado. Por supuesto que nadie hacía aquella distinción, pero la Inquisición se originó no entre los príncipes o los emperadores que aspirasen a usar el poder de la Iglesia para aplastar la revolución, sino entre eclesiásticos que querían usar el poder del Estado en su forma más brutal, sea con el fin de aplastar a los que proponían una manera de comprender a Cristo diferente de la de ellos, sea para destruir a quienes ellos percibían como una amenaza para su poder. Aquí tienen ustedes dos evaluaciones, ¿no? Diferentes de algo que es tan triste. Y vamos ahora a pasar al tema, diríamos, más importante de esta clase, que es el tema de los mendicantes. Los mendicantes franciscanos y dominicos, una respuesta original de la vida religiosa. Estas dos congregaciones religiosas del siglo XIII tienen, por supuesto, antepasados. Pensemos en Antonio Abad, recordémoslo, ¿no? Que murió en el 356, este hombre que vivió cerca de 100 años, ¿no? O más de 100 años. Recordemos cómo Atanasio dio a conocer la vida de los monjes de Egipto, concretamente de Antonio Abad. Recordemos a San Benito del siglo VI y su regla que marcó a toda Europa. Recordemos los monjes misioneros, eran benedictinos enviados por Gregorio el Grande a misionar a Inglaterra, etc. Y luego van a misionar
desde Irlanda e Inglaterra van a misionar el continente europeo, entre ellos Bonifacio, que fue mártir, ¿no? Y Carlomagno luego extenderá la regla de San Benito a todos los monasterios de su imperio. Recordemos a Roberto de Molesme, que funda el monasterio de Citeaux, los cistercienses, y Bernardo de Claraval, tal vez el cisterciense más conocido. Ellos llegaron a tener, a la muerte de San Bernardo, en el 1153, eran 350 las abadías, y en el 1300, 700 abadías cistercienses marcaban el mapa de toda Europa. ¿Qué hacía falta en este momento del siglo XIII? ¿A qué responden estos franciscanos y dominicos? ¿A qué responden? Miren, los cistercienses da la impresión que estaban ya bastante acomodados. Mucha gente hacía donaciones a estos monasterios, bienes, tierras, contaban con muchos recursos. Y ahora va a surgir un nuevo reto. ¿Cómo hablarle a las nacientes burguesías de estas ciudades que empiezan a florecer en el siglo XIII? Ya desde el año 1000, desde el año 1100, la economía europea está cambiando. La producción agrícola se ha incrementado ya desde todo el siglo XI, ese siglo que va del 1000 al 1100. Hay varios adelantos agrícolas en la producción agrícola enorme, rotación de suelo, la collera para los caballos que permite usar mejor su fuerza a la hora de arar, un arado de vertedera que va echando la tierra a un lado y la remueve mucho mejor que antes, etc. Esto hará que una mayor producción crea esta prosperidad, este excedente agrícola, y todo esto se comercializa y todo este tráfico cruza por las ciudades que cada vez son más florecientes. Para la iglesia poder predicar, para una vida religiosa ser significativa, si San Benito había insistido en la stabilitas loci, en que el monje se quedase en un lugar, ahora estos hombres van a insistir en la movilidad, en la pobreza, el desprendimiento, en un trato cordial, humano y cercano. Van a insistir en la formación. El estudio reemplaza el trabajo manual, y se dan cuenta que para poder discutir con los herejes hay que saber. Esa palabrita es muy importante. Hay que saber para poder responder. Hay que buscar la santidad en el apostolado, en el trabajo apostólico. Quédense con esto porque más adelante nosotros vamos a ver en el siglo XVI órdenes religiosas que ponen la santidad en el ayudar a los hombres y mujeres a encontrar su camino en la vida. Santo Domingo de Guzmán, que murió en el 1221, era un canónigo regular de España y fundó un convento de monjas con compañeros, varios compañeros. Recogen a esas convertidas y se dedican a instruirlas. Este es un hombre que tiene la intuición de la necesidad de formarse, Ojalá que a través de estos pequeños cursitos, estas introducciones, nos animemos a aprovechar tanta cosa buena que hay en Internet. Este hombre quería misionar, a los cumanos en Hungría, pero esos planes van a cambiar. Fíjense qué situación vivía la iglesia. Un año antes de morir, Inocencio III, el Papa, dice: ocurre muchas veces que los obispos, a consecuencia de sus muchas ocupaciones, eran señores feudales, de sus placeres carnales, de sus acciones bélicas y también por otros motivos como su falta de conocimientos espirituales y de celo, son incapaces de administrar la palabra de Dios y anunciarla al pueblo. Dice este hombre un año antes de morir, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque, claro, como muchos de los obispos tenían a cargo la administración de posesiones, de territorios, etcétera, como a veces tenían que pelear, tenían su propio ejército, ¿no? Pues no eran tal vez la gente más apta para poder ir predicando, ¿no? Después del concilio de Letrán, Domingo de Guzmán viajó a Roma. En este momento había muy mal ambiente
para fundar nuevas órdenes religiosas, porque las que estaban existiendo daban una impresión muy negativa. Entonces el Papa le va a pedir que se acoja a una regla que ya exista, ¿no? Y este hombre le comunica al Papa que él cree que hay una gran necesidad de presentar el Evangelio de una manera creíble, de manera personal y con fundamento. El Papa lo reconoce el mismo año de su muerte, que es, por cierto, el año donde entra Honorio III, también de Papa. El Papa los confirmó, como les decía, con tal que adoptase una regla ya existente. Y ellos recogen la de San Agustín porque era una regla muy flexible y la adaptan a sus necesidades. En el 1217 surge el primer convento de hermanas dominicas. Esta gente le daba una importancia grande a la participación femenina. Grupos de mujeres piadosas. Esta fue la gente que ayudaron a la misión de los dominicos entre los cátaros. Esta gente hacían acopio de recursos, etcétera, servían de lugar de descanso para rehacerse. Esta gente, porque los dominicos entraban en un territorio muy adverso, ¿no? En el 1218 ya ellos son una nueva orden de clérigos con una excelente formación y buscan santificarse y predicar. Recordémonos que los cátaros, que tenían una vida pobre y tan coherente, tan radical, los cátaros se rieron de los cistercienses en ese momento. En cambio, de los dominicos encontraban gente que sabía lo que estaba predicando y vivía lo que estaba predicando. ¿En qué consistió la audacia de los dominicos? La ascética, la renuncia, la mortificación, la búsqueda sincera de lo que Dios quiere. Tiene que estar al servicio de la predicación. Y por eso, costumbres venerables van a ser sacrificadas al estudio. Por ejemplo, usted necesita una celda individual para poder estudiar cómodamente, celda individual. Usted necesita muchas velas para estudiar de noche, velas, ¿no? Y hace falta acercarse a la gente. Estos mendicantes van a vivir en las ciudades y como no tienen, digamos, recursos fijos, mendigan su sustento. Hace falta también moverse de un lado a otro, según las necesidades, ¿no? Y ellos se van a mover. Esto es algo muy diferente de la regla de Benito. Ellos tendrán movilidad apostólica y, como decía, se van a estudiar para poder responder a todos esos nuevos retos que se van presentando. Y el estudio va a sustituir el trabajo manual. Los dominicos renuncian a la seguridad material personal. ¿De qué estoy hablando? Esta gente no van a tener dominio de tierra, ¿no? Porque el dominium y dominatus, propiedad y representación política van juntos, ¿no? Podían caer presa de la red de los mecanismos feudales. Y por eso ellos sí van a tener propiedad para sostener el estudio, la vida pastoral, los libros, los monasterios, las iglesias, los centros de enseñanza, etcétera, pero rechazan la posesión de bienes con otra finalidad. Esta gente jamás se va a dedicar a enriquecerse ni a un estilo de vida, diríamos, corrupto, etcétera. Nada de eso. Esta gente son un ejemplo. Bueno, pues esta gente también, en su manera de elegir sus superiores, van a dar un ejemplo a todo Occidente. Ellos, sus elecciones navales eran representativas. Así, la Iglesia Occidental tenía por primera vez una orden completamente estructurada y supranacional, con movilidad de sus miembros y con superiores elegidos, diríamos, democráticamente, en cierto sentido. Es muy hermoso ver la calidad de la gente que dirigió esta orden. Y llegamos a los franciscanos que tanto inspiran a nuestro Papa actual. Francisco, de joven, vivió una experiencia, parece que él estuvo preso y se dio cuenta de la locura que es la guerra, y en una larga prisión, luego de una enfermedad, él hace la experiencia de lo vacío de la vida, de la tentación que representan las riquezas y cómo todo eso organiza la vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él enfrenta el abuso de la autoridad paterna, dice que salió desnudo
de casa de su padre, cuenta, no sé si será leyenda o qué, pero eso está en los libros, ¿no? Y en este año, entre 1209 y el 1210, Inocencio III aprueba su proyecto. Les cuento una leyenda que he leído, no sé con qué base, está como leyenda en el libro que la leí. Dice que la primera vez que Francisco se presenta y habla directamente con Inocencio III fue tal como era, un hombre tosco, vestido con vestiduras que no estaban limpias y él no olía bien. Y dice que el Papa le dijo este insulto: vaya a revolcarse entre los puercos, le dijo así, y no lo recibió. Y la otra vez que lo recibió, dice que Francisco llegó cubierto de, diríamos, desechos de puerco, etc. Y el Papa quedó conmovido. Yo creo que es una leyenda, pero quería contársela. Los italianos dicen, se non è vero è ben trovato. A Francisco de Asís le debemos la devoción al pesebre, la devoción a la encarnación. Acuérdense que este hombre está viviendo en un siglo donde el catarismo cuestiona todo lo material. Y los franciscanos se van a dedicar a enseñarle a todo el mundo con una catequesis encantadora como son ellos, a amar la humanidad de Dios, Hijo de Dios hecho hombre, nacido entre nosotros. La estrella está en el suelo. O sea que esta gente con el pesebre, una catequesis que llega al corazón, y ver cómo María, José, el niño ahí viviendo pobremente porque no tenían sitio para ellos, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y ver todas esas figuras del pesebre. Hemos venido de Oriente porque hemos visto su estrella y venimos con regalos a adorarlo, los reyes, etc. Todas esas figuras del nacimiento, Francisco de Asís, con una intuición fabulosa, las va a propagar. Francisco acompañó la Quinta Cruzada. Eso se creía que era una leyenda, no es ninguna leyenda. Hay varios testimonios de la época, hasta de gente que protestaba que Francisco le había llevado 2 o 3 cruzados porque se habían hecho cruzados al conocer lo que Francisco predicaba. Y dice que una vez el sultán dijo que venga ese hombre que parece un verdadero cristiano. Dijo el sultán. Hasta el día de hoy hay una gran simpatía por los franciscanos en el mundo musulmán. Dijo Dante que Francisco no era precisamente un organizador, sino que amaneció en el mundo como un sol, ¿no? Eso, el que no era un organizador, le va a traer grandes problemas a su orden religiosa. Ya en el año de 1219 a 1220 no son laicos. Van a tener un año de noviciado y luego profesión formal de votos. Y van a ser gente que predica también. Y muy pronto se va a dar una división entre los franciscanos por el tema candente de la pobreza. Francisco había escrito primero una regla donde la pobreza era muy estricta, luego más adelante otros sucesores, etcétera, le van a dar otro giro al asunto de la pobreza y los franciscanos se van a dividir entre los que desean algo más holgado, los que desean algo más estricto. Está el partido de los observantes que quieren seguir fielmente el espíritu de Francisco en su testamento. Son gente que quieren ir a la intuición, diríamos, primera de Francisco, un hombre de una humildad que rompía murallas, ¿no? Siempre que se dirigía a los sacerdotes, mis señores, siempre que entraba en alguna parroquia, en algún lugar, ¿qué es lo que se hace aquí? Ellos llegan a obedecer, llegan a ayudar, no llegan imponiendo, no llegan avasallando, ¿no? Y luego está el partido de los conventuales, que querían ser una orden similar a la de los predicadores, insistiendo en la formación para intervenir en cuestiones espirituales y pastorales de la época. Esta gente no necesitaba una pobreza como estos otros que acabamos de presentar, ¿no? El partido de los conventuales quería algo más holgado. La orden vive la tiranía de un conventual, Elías, tan fuerte que hasta el Papa lo tuvo que deponer.
y defendía que los franciscanos se parecieran a los dominicos en su organización, seguridad constitucional, porción del Ministerio General y cultivo de la ciencia, ¿no? Por ahí él lanzaba a los franciscanos, pero no todos estuvieron de acuerdo con eso. Más tarde en la historia, Francisco va a dar origen a decenas de familias religiosas. Estas son de las más importantes, los capuchinos en 1528, ¿no? Y así, y otros tipos de familias franciscanas, ni digamos las femeninas, ¿no? Un franciscano representativo que fue general de la orden, por cierto, San Buenaventura, por un tiempo logró salvar la orden de la división. Fue cardenal y brillante pensador. Este es, si ustedes dijeran, de las 10 mentes católicas más importantes de la historia, sin duda esta es una de ellas. Y la otra, Tomás de Aquino, el dominico, ¿no? Este hombre redactó constituciones que luego fueron aprobadas en el capítulo de Narbona en 1260 y defendía que aunque los franciscanos tenían posesiones, pero la usaban en tanto que pobres, ¿no? Un uso pobre de las cosas. Con eso logró que hubiera una cierta unidad por un tiempo, pero no fue verdadera. En el 1255 tenemos a Gerardo de Borgo Sandonino, que fue un franciscano condenado a prisión por haber escrito también una introducción a un tratado de Joaquín de Fiore, que tenía una serie de ideas muy aventuradas sobre la Trinidad, etc. Este hombre hablaba de la tercera edad de la historia y según Joaquín de Fiore, ahora le tocaría a los franciscanos espirituales. Los espirituales serán perseguidos hasta finales del siglo XIX, los franciscanos espirituales. Estos franciscanos espirituales van a ser tan rebeldes, los fraticelli, que van a llegar a formar como una especie de entidad aparte y varios papas los van a investigar y los van a perseguir. Yo voy a tratar un poquito hoy ese tema, aunque me tenga que adelantar un poco en este curso de historia. Los franciscanos tuvieron dos grandes conflictos con las autoridades locales, sobre todo los obispos. Las universidades se quejaban de que ellos enseñaban gratuitamente, los franciscanos y los dominicos. Y también tuvieron otros conflictos porque ellos predicaban, o tenían las iglesias de los franciscanos y los dominicos, predicaban también que la gente se iba para allá, iban a oír a estos hombres por la unción que tenían en su prédica y la transparencia con la que ellos vivían los que predicaban. Y son muy atractivos. Esta fue la gente que arrasó donde quiera que llegaron. En el concilio de León, segundo concilio de León, se llegó a proponer que todas las organizaciones religiosas nuevas fueran suprimidas, que no hubiera nada nuevo, ¿no? Gracias a Dios eso no se llevó a cabo. Ahora estamos hablando de un papa del siglo XIV, a donde no hemos llegado todavía. Pero este hombre que había sido partidario de los espirituales, en la bula Quorundam Exigi, le exige con una completa sumisión a sus superiores de tendencia conventual, ¿no? O sea que a los franciscanos espirituales sométanse a los conventuales. Y los que no se sometieron fueron condenados. Por ejemplo, Hubertino logró escaparse porque se pasó a los benedictinos. Dante lo pone en el paraíso. Y otros franciscanos radicales espirituales fundan un grupo que eran conocidos como los Fratricelli, ¿no? Más tarde venerarían a Hubertino de Casale. Hubo ese conflicto entre conventuales y espirituales, entre espirituales y las autoridades de la iglesia, y un inquisidor franciscano se negó a condenar como hereje a un espiritual que afirmaba que Cristo había renunciado a todos los derechos de propiedad. Este va a ser un tema que va a acompañar a los franciscanos espirituales a lo largo de todo, ciertamente a todo el siglo XIV, los 1300, a los que no hemos llegado todavía. Pero esa es la bandera de ellos. Cristo y los apóstoles no tenían nada. Y el Papa Juan XXII, en la bula Quia non nunquam,
declaraba, fíjate lo que declaró el Papa en 1322. Cristo y los apóstoles, jefes y príncipes de la iglesia habían tenido posesiones, aunque individualmente tuvieron el derecho a la renuncia, pero habían tenido, eso es muy importante para el Papa afirmar esto. Como Juan 22 tenía algunas ideas medio extrañas de cuándo era que la gente que moría acababa viendo a Dios, también ellos lo acusaron de hereje al Papa, que tuvo que en su lecho de muerte afirmar claramente la fe de la iglesia respecto a la visión beatífica, ¿no? Y en el año 1322, la gente a veces piensa que la Edad Media es una edad donde todo el mundo hace lo que dicen los obispos, todo el mundo hace lo que dice el Papa. No, nada más lejos de la verdad. Mire, el capítulo general de la orden en Perugia, bajo Miguel de Cesena, afirmaron contra el Papa. La orden afirmó la pobreza absoluta de Cristo, que era una doctrina reconocida por todos los cristianos. Ellos tenían varias bulas de papas anteriores que le podían echar en cara a Juan 22, que por cierto fue un papa que eligieron para que no durara nada, y el hombre le duró ciertamente más de 15 años, un tiempo grande, ¿no? Era un personaje. Juan 22, en 1323, condena la doctrina que defendieron los franciscanos en este capítulo, ¿no? En el donde Miguel de Cesena era general de los franciscanos. Entonces, cur interno nulo condenaba solemnemente la doctrina según la cual Cristo no poseyó nada. Este hombre claramente los condena a todos ellos. Y llama a Miguel de Cesena a Aviñón. En ese momento, como lo veremos en la próxima clase, los papas vivían en Francia por muchos motivos. Uno de ellos la inseguridad que había en Roma y otro el control que tenía la monarquía francesa sobre los cardenales y el papado. Pues en el 1328 Miguel de Cesena tiene que ir a Aviñón a aclararse, pero Miguel de Cesena lo que se va aclarando es que el Papa se está preparando para juzgarlo, para investigarlo, y teme por su vida. Y dicen, yo lo he leído en varios libros, a lo mejor es verdad, que este hombre y varios otros franciscanos que estaban en Aviñón, como estaban medio presos en un edificio bastante alto, atando sábanas, esa gente se escapó y se fueron, ¿no? ¿Y se fueron a dónde? A la corte del rey alemán, que era enemigo. Guillermo de Ockham, cuando llegó ante el emperador alemán, le dijo, esto suena lindísimo en latín: oh imperator, deféndeme gladio, et ego defendam te calamo. Oh emperador, defiéndeme con tu espada y yo te defenderé con mi pluma. Sí, señor. Ockham va a tener varios escritos donde defiende que el concilio es superior al Papa, que puede poner a un Papa herético, que puede poner un Papa indigno. Ya ustedes se dan cuenta para dónde vamos. Vamos hacia un enfrentamiento entre el Papa y el concilio por diversos motivos. Y ya este hombre que ha sufrido tanto del Papa, estamos en el siglo XIV, enseguida vamos a volver al XIII, ¿no? Pero que quería proseguir esta línea de los franciscanos espirituales para no dejar eso en el aire, ¿no? Bueno, los franciscanos se extendieron de una manera asombrosa. A 60 años de la muerte de Francisco, esta gente tenía 1.583 casas en toda Europa, ¿no? En el año 1282 contaban con 1.583 casas en Europa, ¿no? O sea que en el 1300 se calculaban de 30.000 a 40.000 los franciscanos. Podían moverse a cualquier parte porque tenían casas y tenían grupos de franciscanos en cualquier lugar. Esta gente fueron muy ilustres y muy connotados en la sociedad inglesa, en Oxford, por ejemplo, y en París, que ambas son ciudades universitarias, ambas, las dos. Y no podíamos dejar de nombrar a Santa Clara, que por inspiración de Francisco funda una congregación femenina franciscana, canonizada pocos años después de su muerte, ¿no? Esta mujer extraordinaria. Creo que es la primera vez que una mujer de su puño y letra escribe una regla
aprobada por un papa. Es el caso de esta mujer en el siglo XIII. Hemos estudiado muy brevemente a los franciscanos y los dominicos. Para decirlo así, contribuyeron a que la fe cristiana se salvase en el siglo XIII hasta el día de hoy. La Iglesia Universal ha sido marcada por su vivencia del Evangelio en la piedad, en la caridad y el saber. Es imposible entender la Iglesia Católica sin estas dos órdenes religiosas y todas las ramas que surgieron de estos dos ilustres, ¿no? Hablemos ahora entonces, es el punto ya final de la clase de hoy, el surgimiento de las universidades. Recordemos que ya en tiempos de Carlomagno había escuelas catedralicias y las universidades van a surgir a partir de uniones. Qué cosa tan hermosa. Yo me he relacionado con la universidad, me encanta la vida universitaria, pues la vida la he echado en eso. Estos eran gremios de profesores y estudiantes. Y hemos perdido algo de eso, de esa informalidad y de ese respeto y de ese deseo de aprender, ¿no? La universidad era y es, ante todo, una asociación de escuelas, de saberes, interrogantes, intereses, de personas e instituciones que convergen universo, ¿no? Y se fecundan mutuamente, uno para todos, todos para uno, mutuamente interactuando mientras buscan la verdad y la ciencia, el lema de nuestra universidad madre y maestra, que es la organizadora de estos cursos. Antes se aprendían los monasterios y abadías, que estaban situados en zonas rurales. Ahora, con la vida de las ciudades, tenemos las universidades. Estudiantes y profesores forman una verdadera comunidad vinculada por un juramento y poco a poco cada vez van a tener más autonomía. Los papas los van a apoyar, ¿no? Estas son algunas de las universidades de los siglos XII, XIII y primera mitad del XIV. De todas estas, yo quiero recordarle esta, por ejemplo, Oxford, le quiero recordar París. En España le quiero recordar Palencia, que es de las primeras, y por supuesto Salamanca, ¿no? Y quiero recordar Bolonia, que va a ser muy famosa por el derecho, ¿no? Nápoles, donde esa la fundó creo que Federico II, el Hohenstaufen, y ahí Tomás de Aquino va a dar los primeros pasos, etc. Y tantas otras, ¿no? Que son importantes. Nadie se sienta mal. La Universidad de París. La Universidad de París, luego de un escándalo donde hubo hasta muertes, ¿no? El Papa Gregorio IX, que era antiguo alumno de París, le da una autonomía. Pares Scientiarum le reconoce autonomía, limita las atribuciones del canciller y del arzobispo de París sobre la universidad. Esto le va a ayudar muchísimo a desarrollarse. Esta era una vida muy diferente de la nuestra. El latín era el idioma oficial de todas las universidades, de modo que cualquier profesor de cualquier país cruzaba de un país a otro a dar sus clases, sus conferencias, lo que él quisiera exponer. Y la asistencia era libre. Más tarde, por ejemplo, en el siglo XVI, en los años 1530, por ejemplo, cuando Francisco de Vitoria, un dominico que estudió en París y llevó muchas ideas innovadoras desde París a Salamanca, cuando Vitoria del convento de San Esteban daba clases, tenía que dar clases en la catedral porque los alumnos no cabían en ningún otro lugar. No escribió nada que se sepa, pero se conservan tantos cuadernillos de nota de sus estudiantes, se conservan tantos cuadernillos de nota que se han podido rehacer las conferencias de Francisco de Vitoria, un dominico egregio de los padres del derecho internacional, ¿no? Bueno, pues franciscanos y dominicos enseñaron en las universidades, en París, por ejemplo, gratuitamente. Sus prédicas sumamente apreciadas y el Papa les apoya. Al principio había muchas reservas contra ellos, pero se ganaron la vida universitaria. Y profesores se hicieron dominicos y franciscanos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro de Ales se unió a los franciscanos. Y uno de los alumnos de Alejandro de Ales fue San Buenaventura, ¿no? Que llegaría a ser superior y general franciscano, y cardenal y obispo de la iglesia.
franciscanos y dominicos se destacaron en todas las universidades en las que enseñaron. Por ejemplo, coge el caso de este genio que fue Alberto Magno, uno de los maestros de Tomás de Aquino, que cuenta la leyenda que Tomás de Aquino, que era gordísimo, que hablaba muy poco en esa época, y cuando sus alumnos, sus compañeros, perdón, se burlaban de él, le decían el buey mudo, Alberto Magno dicen que dijo, algún día este buey mugirá y su mugido asombrará el mundo. Bueno, ¿qué era este Alberto Magno? Miren esto, este hombre era un entendido en lógica, teología, botánica, geografía, astronomía, astrología, mineralogía, alquimia, zoología, fisiología, frenología, justicia, derecho, etc. Sus obras abarcan 38 volúmenes. Cierto que son las disciplinas de la época, no vamos a pensar en la astronomía de hoy en día, etc. Como eran las cosas en la época. Pero el hombre era diestro en todos estos saberes, era un saber universal, ¿no? Y un hombre piadoso. Fue obispo también de gran celo pastoral. Buenaventura, superior general en un periodo de graves tensiones entre los espirituales y los que querían una vida más relajada. Sus obras que se leen todavía, aquí le pongo algunas, yo creo de la que he leído algo, es del Itinerarium Mentis Deum, que tuve que leer algo cuando estudiaba filosofía, ¿no? Y este hombre también comentó esta obra de Pedro Lombardo, Las Sentencias. Buenaventura, que nunca pensó en publicar, probablemente lo obligaron sus superiores a publicar, lo obligaron. Fue por eso que él escribió, era una mente privilegiada. En 1273 fue consagrado obispo de Albano por Gregorio X y creado cardenal de la Iglesia. El segundo concilio de León, él fue uno de los organizadores y murió en ese mismo año. Creo que es el mismo año que murió Tomás de Aquino, el año del concilio de León II, 1274. Tomás de Aquino, efectivamente, murió en el 1274. Enfrentó el reto de Aristóteles. Aristóteles empezó a conocerse más gracias al tráfico a través de los Pirineos, porque los musulmanes llevaron a España muchas obras que se habían conservado en el Asia Menor, que se ignoraban, se desconocían en Europa. Y todo eso gracias a las escuelas de traductores en España, trabajo de árabes, judíos y cristianos, se empezaron a conocer en latín muchas obras de Aristóteles. Aristóteles, que era un pagano, o sea, sostenía la eternidad del mundo, de la materia, no creía en la creación, ni creía en la providencia, se resignaba al fatalismo en la historia y pensaba que todo acababa con la muerte. Y por supuesto, ni pensar de una revelación que merece este tema, merece usted piense lo grande que es que los cristianos creemos que Dios se nos ha dado a conocer, se nos ha acercado, ¿no? Se ha revelado, lo que estaba oculto se ha revelado. Bueno, Aristóteles no creía nada de esto. Pues Tomás de Aquino, dándose cuenta el atractivo intelectual tremendo de Aristóteles para la vida universitaria, va a estudiar todo Aristóteles conocido en esa época y lo va a asimilar y de una manera impresionante. O sea que él va anotando todas estas obras, ¿no? Las obras de Aristóteles, el Estagirita, ¿no? Y nos deja un principio clave para la política de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino escribió sobre muchas cosas, ¿no? Entre otras, cómo gobernar, cómo debe ser el gobierno, ¿no? Pero su gran obra tal vez sea el haber respondido a Aristóteles usando a Aristóteles. O sea, él se va a hacer del instrumental de Aristóteles para crear respuestas creativas a las cuestiones de su época. Un método muy preciso, él aborda todas las soluciones posibles, él recoge los argumentos en contra con mucha honestidad, ya la quisiéramos nosotros en los políticos de hoy en día, esa honestidad en discutir y presentar bien la opinión del contrario, con todo respeto, ¿no? Entendiendo lo que está diciendo el contrario. Y por eso que Santo Tomás de Aquino ha marcado el pensamiento católico de la forma que lo ha hecho. Y tal vez se deba también a León XIII, que era un gran tomista,
un papa que murió en el 1903. Este hombre fue papa del 1878 al 1903. Y en una encíclica, Eterni Patris, el 4 de agosto de 1979, aconsejaba volver a Tomás de Aquino como una vía segura. En este momento, esto tenía de bueno que efectivamente Tomás es una vía segura. Ahora, en parte, humilde opinión de este pobre señor, es que tal vez ya Tomás no se hacía las preguntas que la gente se hacía. Recientemente decía el Papa, a veces respondemos a preguntas que ya nadie se hace, ¿no? Bueno, algo de esto hay, ¿no? Pero nadie ha sido alabado por un Papa como Tomás de Aquino. Eso hay que decirlo, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque Tomás valoraba la razón. O sea, Tomás era un hombre, eso será siempre actual. Yo quiero ver porque yo creo, un poco como decía Anselmo, fides querens intellectum, o sea, mi fe quiere comprender lo que cree, mi fe quiere comprender lo que cree. Eso es un camino, y por cierto, los obispos dominicanos en todos los planes pastorales y el Instituto Nacional de Pastoral fomentando la formación, ¿no? Vamos a ver con argumentos cuál es la validez, como dice un poco el comienzo del Evangelio de Lucas, ¿no? Teófilo, para que conozcas la validez de la enseñanza recibida, nadie nos libra, porque decía, San Agustín decía, nadie creería si no viese que debe creer. Todo el que cree, por ahí adentro ha hecho un juicio y ha dicho, vale la pena creer. Bueno, Tomás de Aquino estaría totalmente de acuerdo con esa manera de razonar. ¿Por qué es un hombre grande? Siempre se puede aprender algo de él, porque conocía perfectamente la tradición anterior a él, perfectamente. Domina, por ejemplo, Agustín, Pedro Lombardo, etc. También cómo relaciona creación y redención, naturaleza y gracia, su respeto por la naturaleza, por el creador, abierto a cuestiones candentes de la época, la guerra, las cualidades de un gobierno. Y el mismo Tomás, sin duda, nos ayudaría a ir más allá del tomismo. Pues esto que nosotros estamos viendo ahora, esto que hemos visto esta noche, lo vamos a seguir completando.